esta segunda sesión ya tenemos listo a los ponentes y a los moderadores. Vamos a tomar la misma dinámica del día de ayer para las personas que se conectaron, en donde les vamos a pedir que por favor mantengan siempre apagada su cámara y su micrófono. Y las preguntas se van a tomar directamente del chat y al final de las sesiones pues estarían respondiendo en el orden que hayan ingresado. Y sin más, voy a ceder el espacio a la moderadora de esta sesión, Silvina Manrique, quien va a presentar a los ponentes, adicional de dar alguna información importante. Gracias. Bueno, muy buenos días a todos los que están en Latinoamérica y buenas tardes para los que están en Europa. Nos volvemos a encontrar, como ha mencionado gentilmente la coordinación de AECID, en nuestro foro internacional. En este día estamos compartiendo la segunda sesión y tengo el placer de darles la bienvenida a este evento importante en nombre de cada uno de los organizadores de este evento. Mi nombre es Silvina Manrique y soy coordinadora de la Red Iberoamericana de Tecnologías de Biomasa y Bioenergía Rural, que en conjunto con el programa CITED, que es el Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, quien financia nuestra red, en conjunto con CIEMAT, el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas del Ministerio de Ciencia e Innovación de España, y en conjunto con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID, estamos como responsables de este foro internacional. Así que bueno, es un placer contar con vuestra presencia. Vamos a inaugurar esta segunda sesión que lleva por título Experiencias y desafíos en la promoción del uso y manejo de la biomasa en los territorios, y vamos a contar en este día con el privilegio de la representación de otras 3 redes regionales trabajando en la temática. La primera de ellas, Red Biolac, es la red de biodigestores para Latinoamérica y el Caribe. La segunda, RICIGED, la red iberoamericana de sistemas híbridos de generación distribuida. La tercera y última, Iberomasa, la red de optimización de los procesos de extracción de biomasa sólida para uso energético. Si bien cada uno de los ponentes tiene una muy larga y extensa trayectoria, solamente voy a hacer una muy breve presentación para poder darles lugar a compartir sus ponencias. El primer ponente va a ser el señor Jaime Martí Herrero, quien es doctor en ciencias físicas, enfocado en biotecnología aplicada a energía y ambiente, trabajando actualmente en la Universidad Regional Amazónica IQIAM de Ecuador. El doctor Martí cuenta con una larga trayectoria de proyectos desarrollados a partir del Centro Internacional de Métodos Numéricos en Ingeniería en España, y su enfoque es en tecnologías apropiadas y especialmente en biodigestores y digestión anaerobia. El segundo ponente es el señor Juan Manuel Peralta, ingeniero mecánico de la Escuela Superior Politécnica de Ecuador, quien cuenta con una maestría y un doctorado en energías renovables y sostenibilidad de la Universidad de Santiago de Compostela. Su trayectoria de más de 10 años de experiencia como investigador y consultor se enfoca en el área de evaluación ambiental, sistemas de distribución de energía y evaluación de recursos energéticos renovables. Y por último, vamos a contar con la presentación del señor Borja Velázquez Martí, doctor ingeniero agrónomo, catedrático de la Universidad Politécnica de Valencia, quien trabaja en el Departamento de Ingeniería Rural y Alimentaria de dicha universidad. Su enfoque se centra en la cuantificación, logística y gestión de biomasa para energía, así como instalaciones de aprovechamiento energético. Para no distraer más tiempo y poder avanzar entonces con las presentaciones, le doy la palabra, por favor, al doctor Jaime Martí Herrero con su presentación. Adelante, por favor. Bueno, buenos días también desde aquí, desde este lado. Yo estoy en la Amazonía ecuatoriana. Os estoy hablando desde Tena. Estamos como a unas 3 horas y media, 4 horas de Quito, pero ya es el Amazonas. Ya estamos en la bajada de los Andes hacia el Amazonas, en la cuenca del río Napo. Voy a compartir mi pantalla, que siempre es una cosa complicada dependiendo de la plataforma. Entonces, entiendo que tengo que compartir. Dame un minuto. Voy a compartir la pantalla total, yo creo, ¿no? De momento, aquí, vale. Si me confirman que están viendo la portada, lo agradecería. La estamos viendo, Jaime. Muy bien, pues muchas gracias.
Vale, bueno, yo como quiero contar varias cosas, mi presentación ya está hecha, entonces les quería presentar un poco la experiencia que hemos tenido con la red Biolac. He mantenido en todo lo posible el formato que nos enviaron desde la red Revivir para poder explicar las cosas. Lo primero, felicidades por haber hecho esta iniciativa de ver y de que compartamos el espacio, diferentes redes y diferentes iniciativas, que muchas veces somos primos pero no nos conocemos y trabajamos a veces en los mismos países o muy de cerca y hay que incentivar, como ustedes han hecho, este convivir y poder ser esta cooperación. Yo voy a hablar específicamente sobre lo que es la parte de la red Biolac, la red de videogestores de Latinoamérica y Caribe. Y, bueno, este es el logo. Hemos tardado muchos años en tener logo, ¿vale? La red nació en 2009 y el logo recién lo tenemos desde hace 1 año y medio. Pero, bueno, ahí estamos, no pasa nada por no tener logo. Como objetivo general, esto lo escribí ayer, de hecho, reflexionando en un objetivo general, porque como objetivo de la red tenemos varios, pero yo, una cosa que sale muchas veces, ¿qué es la red, no? ¿Qué es la red Biolac? Bueno, pues el objetivo de la red Biolac es es ser un espacio de intercambio de experiencias y conocimientos, ¿vale? Nosotros creemos mucho en esto de un espacio de intercambio de experiencias y conocimientos en torno a los biodigestores, que eso es lo que nos vincula a todos los que estamos, aplicados a la pequeña y mediana escala, ¿vale? En el tema agrícola o tema de residuos, que permite identificar y superar problemas técnicos, ambientales, sociales, económicos para la difusión de la tecnología. Al final lo que queremos es no estar aislados y desarrollar nuestras investigaciones, nuestras implementaciones de biodigestores sabiendo lo que ya hicieron otros, ¿vale? Aprendiendo de los errores y de las experiencias y de los éxitos de otros. Ese es el objetivo de la red. Vale, empezó en 2009 con una iniciativa muy sencillita que apoyó Green Empowerment, una ONG americana, con una primera reunión donde se reunieron diferentes actores que trabajaban en biodigestores en Latinoamérica y los reunieron en Perú, en el Cuzco. Y a partir de ahí, eso ha desarrollado pues, una cosa que es esta red que seguimos existiendo pues, más de 10 años después, con un evento anual. Bueno, ya verán las herramientas. El apoyo que tenemos en los últimos años es por parte de Visions, es de una ONG de Alemania. Nuestro secretariado es Green Empowerment, es una ONG de Estados Unidos, porque cuando ponemos aquí tipo de organización, claro, nosotros tipo de organización no existimos como tal. No hay ningún papel oficial en algún gobierno o en algún registro donde nosotros existamos. Es una red basada en la confianza. Nosotros decimos, ¿cuál es la sede de la red Biolac? Pues la sede es donde tengan presencia todos sus miembros. O sea, tenemos presencia en más de 30 países, por lo tanto, 20 y pico países, por lo tanto, tenemos sede en esos 20 y pico países. Cualquiera de sus miembros puede ser coordinador de un proyecto de la propia red. ¿Vale? No sabemos realmente todos los que somos ni cuántos estamos, pero al menos somos 30 instituciones de diferentes países que sí repartamos informes y participamos activamente en las cosas de la red Biolac. Yo quería hacer una pequeña aproximación. Se nos pedía cuál es el problema que ustedes enfrentan. Pues mira, el problema que nosotros nos enfrentamos básicamente se basa, uno, somos conscientes del problema que está habiendo con los nutrientes. Esto es un artículo de Cordel del año 2011 donde ya estaba avisando del problema con el fósforo, al ser un elemento mineral indispensable en la agricultura, pues habrá un momento en el que terminará por tener un declive en su producción, en su extracción, porque no se puede producir, solo se puede extraer de las minas. Esto nos lleva a repensarnos un poco qué estamos haciendo con todos los nutrientes, pero también con los nutrientes nitrogenados. Venimos de una agricultura basada en los rizobios, un proceso, digamos, un ciclo natural donde el nitrógeno se fertilizaba en los suelos y hemos pasado a urea mediante el proceso Fischer-Tropsch, el proceso Haber-Bosch, que lo que nos permite es eliminar ya los tiempos de la naturaleza para tener nuestros propios tiempos. Pero todo esto es consumo energético. Este cambio agrícola no nos estamos dando, muchas veces no somos conscientes de lo que implica en cuanto a energía. Antiguamente la energía era mucho más visible en la agricultura. Veis en la foto a la derecha realmente un tractor de una potencia de 60 caballos y todos somos conscientes de esa energía que está ahí imbuida en esos 60 caballos que hay que alimentar, que hay que mantener, que hay que dar unos espacios para que se alimenten. Y cuando en la nueva agricultura no somos conscientes, invisibilizamos todos estos costos.
porque lo que tenemos abajo puede tener una potencia total de unos 450 caballos, pero no lo vemos, ¿sí? No somos conscientes, eso es invisible. Eso se basa en el consumo de combustibles fósiles, principalmente, y esto lo soltaba este artículo en la revista Nature en 2011, donde nos mostraba un poco el tamaño de las cosas. Tenemos una dependencia muy fuerte de los combustibles fósiles, por otro lado queremos eliminarlos y queremos hacer la transición, pero fíjese la escala de lo que estamos hablando. Este es el histórico del carbón, petróleo y gas, de cómo venimos consumiendo, y lo queremos sustituir por esto otro. Esto otro que es las energías renovables modernas, ¿vale? Entonces, el reto es impresionante. Y no lo podemos hacer al ritmo que a nosotros nos dé la gana. O sea, lo queremos hacer lo más rápido posible, pero es que también tenemos el declive del propio petróleo y de los recursos no renovables. La Agencia Internacional de la Energía en el año 2018 soltaba esta gráfica que asusta bastante porque el horizonte es muy corto. Si se fijan, la gráfica acaba en 2025 y lo que está diciendo la Agencia Internacional de la Energía es que de seguir este proceso, como estamos hasta ahora, con estas inversiones y demás, en el año 2025 tendríamos casi 1/3 menos de petróleo disponible. Quiten 1/3 de petróleo a la sociedad y nos encontramos con un serio problema, ¿vale? Porque las energías renovables a día de hoy todavía no son capaces de abastecerlas. Entonces, el cambio hay que hacerlo ya, no hay que esperar. Y en este contexto, muy enfocado inicialmente en la parte agrícola, con un modelo agrícola que está basado en la disponibilidad muy barata de energía y de petróleo, por la producción y extracción de fertilizantes, por cómo se aplican, por cómo se cosecha, es que tiene cabida este tema de los biodigestores. Entonces nosotros al final nos enfocamos fuertemente ante el contexto anterior en lo que es reciclaje de nutrientes. Hay que evitar tener que estar sacando tanto fósforo y tener que producir tanta urea. Si podemos reciclar nuestros propios nutrientes en la agricultura, aprovechamiento del biogás como una fuente de energía renovable y el tratamiento de residuos, porque todo lo anterior no es gratis. O sea, tenemos lo que tenemos de desarrollo industrial actual gracias al cambio climático. Era un precio a pagar. Pues en la parte ambiental también nos metemos a través de los biodigestores. Nosotros promovemos, trabajamos a partir de una serie de valores, porque estos 3 ámbitos, reciclaje de nutrientes, aprovechamiento de biogás y tratamiento de residuos, se podrían trabajar con diferentes valores. Nosotros uno muy claro es la conciencia ambiental. Apostamos claramente por la agricultura agroecológica, por la permacultura, la eficiencia energética y el consumo responsable. Tenemos un posicionamiento político si entendemos lo político como la gestión de lo común. Hablamos de justicia social, de redistribuir, de población vulnerable. Es a esos a los que tenemos que atender, es a esos a los que nosotros tratamos de generar información y mecanismos para enfocarnos a la población más desfavorecida. La clave está en el intercambio de conocimiento. No solo queremos escuchar éxitos, sino queremos escuchar los fracasos de nuestros miembros. Colaboración y trabajo en equipo. Hacemos mucho lo que son colaboraciones multidisciplinares, ¿vale? Gente que viene desde diferentes experiencias, diferentes contextos. La parte de innovación nos basamos mucho en no quedarnos en papel, sino llegar a la experiencia real. Trabajamos dentro de la red, lo verán, tenemos gente que es desde asociaciones de productores hasta científicos de laboratorio, pero todos juntos van con un solo objetivo, que es promover la tecnología y la implementación real de la tecnología, ¿vale? Y, bueno, esa es la clave, ¿no? Tratar de hacer lo más accesible posible los biodigestores a cualquier pequeño y mediano productor agropecuario, cualquier pequeño o mediano ciudad o sitio urbano que lo necesite. Vale, ¿qué herramientas tenemos? La más potente con la que empezamos fue una lista de mail en el Google. Con eso empezamos. Así empezó la red Biolac. A día de hoy tenemos más de 1000 usuarios. Esa lista de mail vale para hacer todo tipo de preguntas, desde preguntas muy técnicas sobre un ensayo de laboratorio hasta preguntas muy básicas que nos llegan a veces de gente, de estudiantes y de universidades, y todas se responden. Tienes aquí un conglomerado de personas con diferentes experiencias de toda Latinoamérica que son capaces de ir respondiendo en diferentes niveles todas las consultas, intercambiando información, compartiendo experiencias, ¿vale? Es una de las partes más potentes que tenemos, la lista de mail. El otro aspecto que define la red Biolac es el encuentro anual. Desde el año 2009 hemos conseguido mantener año a año un encuentro. En el año 2009 se hizo en Perú y bueno, esa es la gente que participó, pero aquí yo los reconozco en la foto. Vemos a Raúl Botero, que venía desde Costa Rica, Alex Hitton, que venía desde México, Carlos Cuevas, que venía
desde Bolivia. Bueno, tenemos aquí diferentes personas. Y cada año Costa Rica, México, Nicaragua, Honduras, Colombia, Chile, Costa Rica otra vez, Argentina en el 2017, en los últimos años Brasil y Cuba. Lo que hemos visto en los últimos años es que conseguimos congregar a más o menos 100 personas, ¿vale? De 100, 100 y pico personas vienen a estos encuentros reales donde son 3, 4, 5 días de trabajo, siempre hay una visita de campo, mezclamos curso con congreso y compartimos experiencias. Aquí hablan ONGs, hablan industrias, hablan investigadores, hablan políticos, juntamos a todo el sector. Queremos un sector amplio, queremos tener todo el panorama. ¿Qué va a pasar este año con el COVID? Bueno, este año lo hemos retrasado y entonces el encuentro va a ser virtual, están invitados, en la página web pueden acceder y vamos a hacer una serie de mesas redondas del día 6 al 8 de octubre. Y el encuentro que teníamos pensado haber hecho en Perú, pues lo vamos a posponer al año 2001, que será el 12º encuentro de la red BioLAC, que será en Perú, y el auspiciador local es la red BioRed Perú, porque nosotros, además de tener la red BioLAC, lo que hacemos es intentar que haya redes nacionales, ¿vale? En este caso es la red de Perú. Otro tema donde estamos metiéndonos es a publicaciones. Creemos que mucho tiene que quedar por escrito, con bonito diseño, porque si no, luego nadie lo lee. Entonces, primero soltamos un primer libro que era Oportunidades para el desarrollo de un sector sostenible de biodigestores de pequeña y mediana escala en Latinoamérica. Y ahí participamos unos cuantos de la red en escribir esto. Otro manual que acabamos de publicar, Biodigestores tubulares, guía de diseño y manual de instalación, publicado en el año 2019, también va auspiciado por la red y la red lo publica. Y desde hace 3 años se decidió hacer una revista. Y esta revista también es muy potente porque ahí estamos recogiendo un montón de experiencias, de artículos, de todo tipo. Volvemos a lo mismo. Otra vez, aquí hay temas de industria, temas de divulgación, temas de ONGs, experiencias en implementación y también artículos muy académicos, muy científicos. Y ahora mismo estamos ya por sacar la cuarta edición de la revista. Empezó en 2017. ¿Vale? Todo está online y está disponible. Cuidamos mucho el tema de diseño porque tiene que ser agradable la lectura de estas revistas. Y estamos ya viendo de implementarla para que quede indexada, a ver si llegamos a Scopus o en alguna cosa parecida, pero ya estamos en el proceso. Pues ya son 4 años con un sistema por revisión por pares y funciona. Tipos de artículos. Bueno, nosotros decir que como es latinoamericano, algunos artículos van en brasileño, o en portugués, otros van en castellano. ¿Vale? Pues tenemos desde cómo diseñar un filtro de biogás, digestión anaerobia en aguas residuales. Si fijáis arriba a la derecha, es un gran biodigestor, es un biodigestor de unos cuantos miles de metros cúbicos, pero nosotros estamos enfocados a la pequeña y mediana escala. Bueno, nosotros estamos abiertos a todo el mundo. De todo el mundo hay algo que aprender. Y de la gran escala, siempre que quieran compartir información, también tenemos cosas que aprender y nosotros compartir con ellos. ¿Vale? Entonces, nos metemos a todo, siempre que sea compartir información. Nuestro enfoque irá por los pequeños y medianos, pero la información es bienvenida, la experiencia es bienvenida desde cualquier ámbito que venga. ¿Vale? Bueno, con todo este tema de Internet, pues claro, estábamos ya con los webinarios, siempre tenemos mucho apoyo de la ICA, lo organizamos con la ICA para la difusión, algunos son en portugués, otros son en castellano, la mayoría en castellano. Y lo último que se ha hecho, que esto es muy reciente, fue la semana pasada, por ejemplo, es un curso taller online, ¿vale? Que hemos contado con 6 diastals de la Universidad de Barcelona en España, Liliana Castro de Colombia y Ricardo de Embrapa de Brasil. Un aspecto muy técnico, muy de laboratorio. Entonces nos metemos a todo este tipo de cosas juntando gente, los que sepan y que quieran compartir información. También hacemos trabajo en territorio en los países. Por ejemplo, esto fue un curso que, si os fijáis en la fecha, Ecuador, de 14 al 17 de marzo de este año. Bueno, este curso no se hizo, este lo iba a hacer yo con unos compañeros aquí en la Amazonía. No lo pudimos hacer porque, si os fijáis las fechas, es justo cuando empieza la emergencia sanitaria y lo tuvimos que cerrar. Pero, bueno, eso está formado, por ejemplo, con la red BioEC, que es la red de Ecuador de biodigestores. Y hay otras redes, como la red Biocol, aquí, que es la de biodigestores de Colombia, o ASOBiogas, que es la red de Costa Rica. Incentivamos que se formen redes nacionales, ¿vale? Estas son las más activas junto con la peruana. ¿Cómo estamos organizados? Pues tenemos un consejo directivo, todos son voluntarios, vamos variando, cada 2 o 3 años entran, salen unas personas, otras.
que haya transición, o sea, todos los años va saliendo 1 o 2 personas y todos los años entran 1 o 2 personas. Tenemos un equipo de coordinación, que son personas contratadas con proyectos que tenemos, son personas que dedican una parte de su tiempo, no son full time, y llevan diferentes aspectos de la red, ¿vale? Esto va con dinero que conseguimos de proyectos para apoyar la red. Y aquí tenemos al grupo de personas que cada uno gestiona una de las partes, pues comunicación, la parte más técnica, relación interinstitucional, etcétera. Y luego tenemos el consejo honorario, que es donde estoy yo metido, que digamos son los viejunos, los dinosaurios, donde vamos metiendo gente del consejo directivo que quiera seguir en activo de alguna manera, pues pasa al consejo honorario para mantener un poco la historia de la red, ¿vale? Porque a veces volvemos a debates que ya a lo mejor ya se mantuvieron hace 5 años y no está mal volver a debates que se mantuvieron hace 5 años, pero sí está bien saber qué se debatió hace 5 años y a qué conclusión se llegó y volver a debatirlo actualmente. Entonces, esto es un poco como somos la historieta, la historia vieja de la red. ¿Vale? Grupos de trabajo tenemos un montón, acabando, ¿vale? De pequeña escala, de aplicación de bioles, gran escala, publicaciones, basura orgánica, intercambio, pasantías, también hacemos pasantías entre nosotros, tema de laboratorio, la revista, la parte de edición de la revista y la parte de comunicación. Pues aquí cada uno va participando en los grupos que quiera, hay gente que solo participa en un grupo y listo, hay otros que están metidos en varios, y aquí salieron las fotos de los articuladores, ¿no? La gente que está más activa en estos grupos. Bueno, y el comité de la Wikibiogas que estamos organizando para visibilizar toda esta información. Y ahora yo para terminar, quería terminar con un caso práctico de cómo a mí me ha servido la red Biolac, por ejemplo. Y les pongo el caso de Costa Rica, que fue la primera vez que yo voy a una reunión de la red Biolac en el año 2010 y allí nos conocimos unos cuantos. Aquí ya instalábamos biodigestores en la Universidad de ERZ, aquí estaba Alex Heaton, el anfitrión fue Raúl Botero, por allí veo a Jaime de Nicaragua. Bueno, aquí yo les comento. 1 año o 2 antes, Ivette Ferrer, que es una investigadora de la Universidad Politécnica de Cataluña, me había comentado que las bacterias no estaban flotando en el lodo. Las bacterias tenían que estar sujetas a alguna superficie, colonizan superficies. Este año, luego en Costa Rica, hablando con Raúl Botero, que es profesor de la Universidad ERZ, me dice que le cuento esta idea y me dice que sí, que él también había estado probando y que él de hecho había probado las botellas, a ver si la botella PET de Coca-Cola, si las bacterias podían fijarse a esas botellas, pues que habían metido trocitos de botella dentro de un biodigestor y habían visto si se generaba el biofilm, porque normalmente hace falta que sean superficies porosas y había miedo de que ese plástico no funcionara. El caso es que me dice que sí ha funcionado, que le ha hecho la prueba y que sí funciona. Entonces ya vamos uniendo más gente. Ambos dos pertenecen a la red Biolac, ¿vale? Tanto Ivette Ferrer como Raúl Botero. Yo venía a trabajar en este contexto. Bolivia, gran altura, 4.000 metros sobre el nivel del mar, altiplano, mucho frío. Montamos un laboratorio con la Universidad Mayor de San Andrés y apoyo de diferentes organizaciones, el CIBNE español también, de la red Biolac. Y nos habíamos enfocado mucho a cómo mejorar el diseño para calentar estos biodigestores en clima frío, pues el invernadero, el aislante, todo lo monitoreábamos, todo publicábamos en revistas y queríamos mejorar esta otra parte de otras formas de mejorar la producción. Entonces empezamos a meter las botellas, meterlas dentro de los biodigestores, como nos había dicho Raúl e Ivette. Metimos las botellas dentro de biodigestores, hicimos la comparativa en condiciones reales de operación y, oye, realmente funcionaba. 43% más de producción de biogás. ¿Vale? Y cuando hablamos de meter botellas, hablamos de meter botellas. Coges botellas, las cortas y las metes dentro del biodigestor. Pero teníamos una duda. Esas botellas no sabíamos si lo que producían era una especie de filtro que retenía la materia sólida o si realmente las botellas estaban fijando bacterias y estaban sirviendo de superficie para que las bacterias lo colonizaran. Eso en otro ensayo que hicimos más adelante, con la Universidad Mayor de San Andrés, en un matadero con estos biodigestores. No voy a explicar el ensayo, pero sí llegamos, por ejemplo, a la conclusión, a través de estas investigaciones que fueron publicadas, que el efecto era no tanto de filtro, sino de soporte para el biofilm, que estas botellas realmente servían.
Y con esto lo hemos aplicado, pues, por ejemplo, en el desierto de Atacama, la parte boliviana, que a veces se pone así, 20 bajo cero, y tuvimos que hacer un sistema de tratamiento de aguas, pues hicimos los invernaderos que sabíamos hacer nosotros, con policarbonato, y dentro nuestros biodigestores con 300 botellas dentro cada uno de ellos. O sea, todas estas investigaciones terminan haciéndose realidad muchas veces y terminan en aplicación real. Son biodigestores en serie, bueno, no me voy a meter a definir. Y ya hemos llegado a sitios muy altos. Esta es la montaña Huayna Potosí, la montaña Huayna Potosí de 6.000 metros de altura, pues el refugio de montaña que está ahí, está a 5.000 metros de altura y necesitaba un sistema de tratamiento de aguas. Pues nosotros lo hicimos mediante biodigestores. Instalamos una serie de biodigestores, estos son, que están, esto es cuando estábamos construyendo, esto es cuando en una visita posterior con la nieve. Los biodigestores están ahí metidos, ¿vale? Y lo que hay dentro son estos tanques prefabricados y dentro está lleno de botellas. O sea, toda esa información que se generó y de esas relaciones que vamos compartiendo termina siendo aplicado. Y de estos sitios, que es lo más alto que yo he hecho, es el biodigestor más alto que hay en el mundo, 5.130 metros sobre el nivel del mar, pues ahora vivo aquí, que es lo contrario. Ahora vivo y me sobra el calor. Esto es la Amazonía, ¿vale? Aquí estamos con otro tipo de proyectos. Aquí no hay apenas trabajo con estiércoles, aquí estoy más en tratamiento de aguas. Y esta es la universidad, son unos biodigestores que tenemos aquí en la Universidad IKEAM para tratamiento de aguas hervidas. Están conectados con las aguas hervidas de verdad de la universidad y luego va con un humedal. Pero nos estamos encontrando familias que viven muy dispersas. La población rural aquí vive realmente dispersa y nos encontramos que su problema a veces no solo es el tratamiento de agua, sino el acceso al agua. Sacan agua de las cavernas, pequeñas cavernas que supuran agua, y entonces nos hemos metido a proyectos de este tipo. Yo ya he dejado los estiércoles porque aquí apenas hay manejo de animales y nos hemos metido a un proyecto de captación de aguas y tratamiento de las aguas. Estas son las letrinas que suele haber cuando las hay. Son letrinas que directamente son agujeros que van a grietas y esas grietas cada vez que llueve se lavan y bajan a las quebradas. Más abajo hay más comunidades. Imagínense el problema sanitario que se puede generar. Y nos hemos metido a hacer en estas comunidades indígenas, quichuas, proyectos de tratamiento de aguas con biodigestores. Ya no vamos a usar las botellas, porque cuando haces tantos biodigestores no es fácil usar tantas botellas. Lo que vamos a usar es material vegetal como soporte. ¿Vale? Entonces, ahí seguimos con estas investigaciones, todo esto se va compartiendo con la red, en cada encuentro se va explicando y lo que usaremos en vez de botellas será esta cabulla, tela de fique, que sustituirá, que es material vegetal, y sustituirá el uso de botellas para el tratamiento de las aguas. Y esto es un poco... Perdón, Jaime, la interrupción, un segundito, solamente para... Ah, bueno, ya estábamos cerrando, para avisar que estamos en tiempo cumplido, muy amable. Bueno, solo quería compartir eso como que sirva de ejemplo de las relaciones que hay con toda la población de la red Biolac, que se va aprendiendo de unos y de otros y de las ideas, y a mí, por ejemplo, me ha abierto toda una línea de investigación que termina siendo aplicada, ¿no? Pues esto era un poco lo que les quería compartir como caso de red basada en la confianza. Muy amable, Jaime, muchas gracias, muy interesante lo que nos has compartido. Vamos a dar, por favor, lugar a la segunda presentación de esta sesión, que está a cargo del doctor Juan Peralta. No sé si estás por ahí, por favor, Juan. Muy buenos días, buenas tardes. Sí, estoy aquí. Si me dan paso para compartir pantalla. Si me confirma si tiene visualización de pantalla. Sí, se ve perfectamente. Adelante, por favor. Ok, muy buenas tardes o buenos días con todos vosotros. Es un honor básicamente poder conversar un poco sobre el tema de bioenergía y la importancia que tiene en el contexto del desarrollo sostenible. Agradezco al CIEMAT, a la ESIT, a Revivir, que nos ha reunido en este evento. Un poco dentro del contexto y acorde a lo establecido en la sección temática 2, que es la valoración de la biomasa como fuente energética distribuida para sistemas SK a pequeña escala, que es justamente lo que voy a citar. Yo formo parte de una red CITED que va a su 4º año
Nosotros trabajamos con el contexto de generación distribuida de energía. Cabe recalcar que aquí no solo es biomasa, tenemos energía solar, eólica, entre otros contextos, y vamos a traer a colación o a presentación un caso de estudio realizado para biomasa. Quisiera además citar algo: la red RICIGET se ha caracterizado por trabajar en conjunto con otras redes del CITED. Hemos tenido estrechas relaciones con el doctor Borja, de Iberomasa, y de la Red Iberoamericana de Sistemas Híbridos de Generación Distribuidas. Este año entró en operación la Red Iberoamericana de Eficiencia Térmica Industrial, que también la coordina gente del grupo al cual yo estoy adscrito en el SPOL, y que han colaborado en el desarrollo del caso de estudio que se va a presentar. Soy el doctor Juan Peralta del SPOL Ecuador. Mi experiencia es un poco más asociada a valoración de sistemas energéticos en el campo agroindustrial. ¿Cuál es el objetivo de la red dentro del contexto iberoamericano? Es fomentar y articular un marco de cooperación entre los diferentes grupos participantes en el ámbito iberoamericano, con el fin de potenciar acciones de sinergia e intercambio de experiencias en lo relacionado a la generación distribuida, con el fin de contribuir al desarrollo de conocimiento técnico, capacitación e integración de los sistemas híbridos en diferentes escenarios energéticos de nuestros países. Es muy interesante destacar que este proceso de mejora continua empezamos analizando sistemas energéticos eólicos y solar, pero cuando comenzamos a contribuir o formar grupos, identificamos que existía una línea propia en bioenergía. Ya para el 2018, esto se había comentado en una reunión del CITED, y derivado a estas acciones y entre otras, hemos dado cuenta de la importancia que tiene tener redes solo trabajando en el contexto de bioenergía. Desde mi área, desde el campo de la generación distribuida, nos topamos que en términos generales Latinoamérica tiene un alto potencial de biomasa que puede ser disponible para uso bioenergético. ¿Cuándo inició nuestra red? La red RICIGET inició en el 2017, tiene auspicios del CITED, tipo de organización es una IES, Institución de Educación Superior, la que controla, pero tenemos básicamente un conjunto de personas. La sede de la coordinación es Ecuador y tenemos 40 socios. En cuando hablo de grupos de investigación, aproximadamente RICIGET somos 200 investigadores y nos hemos centrado mucho en formación. Nuestras actividades han sido centralizadas al contexto de llevar conocimiento a una institución en áreas donde no son fuertes. Por ejemplo, en un evento que realizamos en el 2017-2018 en México, donde ellos tenían necesidades de formación en energías renovables, miembros de la red especializados en diferentes campos viajaron a ese país. Algo parecido fue en Colombia. Colombia es muy buena en el tema de la universidad que está participando en temas asociados al manejo de un motor de combustión, manejo de la energía renovable, pero no tenía claro los sistemas de control. Colegas de Portugal viajaron y hicieron un curso asociado. Nuestro contexto ha sido un poco diferente. Es llevar el conocimiento a la entidad que lo necesita para fortalecer las actividades académicas, tanto a nivel de pregrado y posgrado. Hemos dictado cursos a nivel de profesores para actualización de conocimiento, maestría y a nivel de profesionalizante. Nuestra área de actuación o penetración de conocimiento sobrepasa más de las 1000 personas durante estos 3 años con diferentes niveles de formación. Por otro lado, la red RIETI, que está a cargo del doctor Emedito Delgado, miembro de nuestra red, se enfoca en eficiencia térmica industrial, y un componente muy importante que va a tener o está desarrollando es el tema bioenergético por el contexto de nuestro país. Ellos tienen aproximadamente 38 miembros, son 120 investigadores a la fecha. Algo que me gustaría destacar: ¿en qué objetivo de desarrollo sostenible aporta o esperamos que aporten estas redes? Es importante considerar que una red temática, aunque tiene un concepto establecido, va haciéndose vinculante a largo plazo. Y comenzamos en energía asequible y no contaminante, luego nos movilizamos al tema 9, industria, innovación e infraestructura, pero nos centramos en el tema de educación de calidad para finalmente, a partir del conocimiento y el proceso de formación en cada una de las escalas, sea facilitación y conocimiento, capacitación y formación de formadores, nos permite llegar al concepto de ciudades y comunidades sostenibles. He hecho un pequeño cuadro donde yo he centrado que tenemos
para el contexto de sostenibilidad en el campo de bioenergía, las energías renovables, la vinculación con la sociedad, con todas sus aristas y todos los actores sociales que involucran este proceso, sistemas térmicos y adaptación tecnológica para llegar al concepto de sostenibilidad de un sistema híbrido basado en bioenergía. Posteriormente, o luego de este pequeño resumen de las redes, voy a pasar a la ponencia, que es valoración de la biomasa como fuente energética distribuida para sistemas de secado de pequeña escala. Aquí estamos hablando de un contexto asociado a la democratización de la energía. Todavía en los países de la región tenemos lo que se cita como pobreza energética en un lado, y por otro lado la producción agroindustrial tiene un consumo muy elevado de energía derivada al calor o necesidades de calor. En Ecuador este proceso no se lo tiene muy claro, y es muy importante decirlo. Uno puede tener identificado el potencial de biomasa, pero no puede tener evaluado de manera correcta la disponibilidad de biomasa porque va a depender de otros factores, actores sociales, agentes tecnológicos o externalidades locales. Entonces este proyecto lo que hizo fue una pequeña valorización para ver el consumo de energía en procesos de secado. Cabe destacar que mucha bibliografía a nivel internacional pone a la operación unitaria denominada secado como uno de los procesos donde mayor pérdida energética puede existir. Habrá casos reportados que pueden llegar hasta el 80% de las pérdidas de la industria. Introducción. Nosotros nos centramos en el tipo artesanal o semi-artesanal como tecnología. En un proceso de secado que a nivel general no es uniforme, existe un consumo energético excesivo, uso de combustible no apropiado, esto es importante, se hace flameo directo, entre otras, no se cumple aspecto de calidad. Los vectores energéticos que se utilizan aquí en Ecuador, por ejemplo, que tenemos cierto grado de subsidio al vector energético GLP, y se utiliza de manera indiscriminada o de manera no apropiada. Y lo interesante, existe un gran potencial de biomasa, pero no se está utilizando de manera energética. Y queremos atacar este problema. Voy a centrar información. Este proyecto nació en el 2008 dentro de una convocatoria del Estado ecuatoriano llamada Red de Universidades. La red RICIG colaboró desde el punto de vista técnico y dando cierta información asociada con la visita de colegas. Este proyecto en el 2019 logra un segundo financiamiento por parte de la convocatoria inédita, aproximadamente $50.000, y se centró en evaluación de sistemas de secado para uno de los productos emblemáticos, que es cacao, a pequeña escala. Sin embargo, lo que vamos a visualizar en este momento es la valoración que se hizo durante el 2018 y 2019 dentro del contexto de generación distribuida. Es importante destacar esto. Actualmente en el Ecuador se centraliza muchas veces el proceso de secado de productos agrícolas, arroz, café, cacao, entre otros. Y ahora es muy importante fomentar estos sistemas distribuidos, no solo desde el punto de vista de utilizar la energía local y evitar aspectos correlacionados a dificultades logísticas de la biomasa, sino dar capacidad económica y mejor de calidad de vida a los pequeños agricultores. Y otro punto que está dentro del contexto sanitario, la construcción de sistemas distribuidos de secado permitirá la disminución de aglutinamiento de personal en los centros urbanos o en los centros poblados donde están los sistemas grandes de secado. Dentro de ese contexto, el objetivo que voy a proponer o se mantiene al momento es realizar la identificación sectorial de los principales consumidores de energía en el proceso de secado para el sector agroindustrial. Valorización tecnológica de los secadores. Es muy importante considerar que aquí avanzamos mucho con el contexto de experiencia, basado en el criterio de le funcionó al vecino, le funcionó a aquella persona que está a 10 o 30 hectáreas, pero no se analiza cuánta energía está consumiendo. Valoración energética de la biomasa sólida proveniente de la post cosecha. ¿Qué tengo que hacer con el residuo que viene del arroz, viene el cacao, puede ser residuo lignocelulósico? Y algo interesante es
construir un modelo metodológico comunicacional por medio de prototipos de aprovechamiento de biomasa, donde el usuario final tenga cómo probar o evaluar diferentes aspectos de la biomasa, inclusive identificar errores. Muchas veces el agricultor usa el equipo, le funciona, pero no considera la variable energética. Nosotros estamos trabajando y continuamos esto dentro de la red para poder lograr un contexto asociado a que el usuario final pueda tener herramientas de decisión. Esquemas de trabajo. La valoración de la tecnología de secado, consumo energético, análisis de dimensionamiento de los equipos. Cabe recalcar que dentro de la red no solo, este es un caso de Ecuador, pero hay casos muy interesantes que se están dando con otros usos de energía, por ejemplo en Honduras, en México, en Colombia, donde el aspecto es muy parecido. Se valora la tecnología, se hace la valoración del recurso energético y luego un desarrollo tecnológico. La valoración de la biomasa sólida, revisión de bibliografía, visitas de campo y la evaluación de la biomasa en sí. Este es un proceso que toma más tiempo. Lamentablemente, en Ecuador no se tiene una madurez asociada a la valoración de recursos renovables. Se tienen iniciativas y se tienen proyectos interesantes que en algunos momentos pueden ser llevados de forma aislada, pero sin embargo no hay una política a nivel gubernamental, que es importante para el desarrollo de este tipo de propuestas, el cual nos dé una línea de trabajo continua y nos dé un horizonte de mediano y largo plazo. Por otra parte, o la tercera etapa, tenemos desarrollo tecnológico que se centra en la construcción de prototipos de pequeña escala, donde tratamos de impulsar el desarrollo de tecnologías locales. Un aspecto que hemos identificado y hemos conversado con otros colegas también del Perú es que a veces se importa tecnología y no se mira lo que se puede considerar el mestizaje tecnológico. ¿Qué facilidades debe tener la tecnología para ser utilizada? Hay un aspecto cultural, un aspecto social que se debe considerar en el momento del desarrollo de tecnología. Y sobre todo si vamos a trabajar con tecnología de pequeña escala y distribuida, donde el agricultor será no solo el usuario final, sino que al final será el ente encargado de empoderamiento, mantenimiento y posibilidades de optimización. En este caso vamos a presentar una serie de gráficas, fotos, para llegar al contexto. La valoración de la tecnología para nosotros fue muy interesante. Hicimos una revisión en alrededor de unos 30 sistemas de secado de pequeña y mediana escala y observamos cosas muy importantes. Primero, que había un sobredimensionamiento de las cámaras de secado, que no se consideraba el ahorro energético, sino la necesidad de generar calor. Como ustedes observarán, estamos hablando que para secar arroz, entre otras variables, cacao, las temperaturas deben estar generalmente entre 40 o 60 grados. Llegábamos a temperaturas de cámaras en ciertos puntos superiores a 100 grados. Estas cámaras no manejan el concepto de calor distribuido o uniforme, lo cual afecta directamente a la calidad del producto. Muchos sectores agrícolas o pequeñas comunidades de agricultores no tendrían cómo poder cubrir el costo asociado a secado y lo hacen tradicionalmente en tendales abiertos. Por ejemplo, en arroz no tiene una afectación tan importante como lo puede tener en cacao, donde se va a castigar el precio final que van a pagar al agricultor, derivado a la contaminación cruzada que puede tener o por el secado no homogéneo que va a afectar la cantidad de humedad que proceda a tener el producto. Quiero destacar dos cosas de esto. Primero, había mucha tecnología empírica en el país, comentando con colegas de México y Perú, algo parecido ellos habían encontrado en su zona, y sobre todo se primaba el sobredimensionamiento en el Ecuador. ¿Qué era la frase clásica? La energía es gratis en el país, no considero la variable. Y aquí teníamos un problema. Hay un costo de gas industrial de 45 dólares, mejor dicho, la bombona de 45 kilos tiene un precio elevado sobre los 40 y una bombona de 15 kilos de uso doméstico que era la que utilizaba.
Como ahí observarán, nuestro proceso ha sido un trabajo bastante tedioso, ir levantamiento y abrir procesos de información con los diferentes dueños de los secadores, porque aquí hay un tema que no quieren dejar visualizar sus equipos, porque lamentablemente en el sector agrícola, en algunos casos en las regiones, puede haber derivaciones de energía no cuantificada desde el punto de vista de pago del vector energético. ¿Qué consumos de energía hemos analizado? Analizamos sistemas de secado, los clasificamos dependiendo si era de 5 a 15 quintales hora de producción, de 20 a 40 quintales hora de producción, de 40 a 200 quintales hora de producción. Identificamos mucho el uso de GLP doméstico. Esto es muy preocupante porque el GLP está subsidiado en el Ecuador, no es solo para uso domiciliario, no para procesos de secado. Y algo interesante, se utilizaba diésel. Y aquí había algo que considerar. El gas de combustión derivado del diésel entraba en contacto directo con el producto a secar y esto no es permitido por la FAO. Entonces, aquí hay una variable también de control de salud pública y de calidad que teníamos que analizar. De 20 a 40 quintales ya se utiliza GLP industrial normado y electricidad de consumo. Los costos sin medidor es un valor aproximado que ellos tenían, era de 300 solo en gasto de GLP y electricidad 400. Significa que para secar estaban consumiendo $700. Y aquí venía algo. Encontramos mucho interés en utilizar la biomasa, la cascarilla de arroz sobre todo, como fuente energética. Sin embargo, no habían suficientes estudios o la tecnología que estaba aquí era una tecnología comprada directamente, sobre todo de Brasil, y no había sido adaptada de manera correcta al contexto país, enfocado en necesidades de humedad o variables ambientales. Que habíamos identificado que el consumo era de 200 a 300 sacos de biomasa aproximado al mes. Importante destacar que estos sistemas no secan de manera continua, sino secan en bajo proceso de batch o dependiendo de los picos de producción agrícola. Nosotros nos vamos a centrar ahora entre 5 a 15 quintales. La valoración de la biomasa sólida en el Ecuador, en términos generales, y en todos los países de la región tenemos un atlas bioenergético donde hablamos de producción absoluta o hablamos cuánto tenemos arroz y banano, caña, azúcar, cacao, entre otras variables. Sin embargo, estos atlas, en el caso particular de Ecuador, no consideran un aspecto importante sobre el tema de logística de la biomasa. Una de las mayores dificultades que podemos tener es a la hora de tener un producto o tener ese insumo energético disponible permanentemente. Entonces, aunque el ACRAS me da un valor interesante de potencial energético de biomasa, cuando analizamos la disponibilidad cambia totalmente el escenario. En el país no se ha hecho una valoración apropiada de esto y es necesario ir a territorio, enfocarnos en el desarrollo de territorio para visualizar posibles proyectos. Rápidamente, la valoración de la biomasa en la zona que hemos analizado, particularmente hemos estado en el sector litoral del Ecuador, clima costa, es cáscara de cacao, dulce de maíz, cascarilla de arroz. Hemos revisado una de las variables principales, que es la humedad, y hemos encontrado algo. La cáscara de arroz está 100% sin utilización y en algunos grados los agricultores la están considerando que causa problemas en el suelo. Tusa de maíz, 80% sin utilización y la cascarilla de arroz, 60% sin utilizar. El problema es cómo le doy un uso y sobre todo cómo movilizo la materia. Por otro lado, una vez que hemos identificado esto que les estoy comentando, la importancia de los sistemas energéticos, tengo identificado el recurso energético disponible, empezamos a hacer desarrollo tecnológico. Yo vengo de una escuela de ingeniería mecánica, donde con los estudiantes hemos desarrollado diferentes prototipos para poder hacer la evaluación de laboratorio. Vuelvo a recalcar, no se tiene laboratorios para valorar biomasa de manera oportuna. En muchos casos, los laboratorios que existen en algunas universidades de centro de investigación son laboratorios muy altos en estándares y aquí necesitamos equipos que nos permitan hacer valoración rápida y hacer estimaciones con márgenes de error por debajo del 5%. En ese contexto,
también con colaboración en otras redes, hemos trabajado algunos equipos. Lo que están visualizando aquí son equipos construidos por estudiantes que nos ha permitido hacer, por ejemplo, un molino de martillo donde nosotros podemos hacer cambios de sistemas de cuchilla para identificar consumo energético para la etapa pretratamiento antes de entrar a peletizadora. Tenemos una peletizadora donde nosotros hemos hecho mezclas de biomasa. Vamos probando diferentes escenarios, diferentes mezclas de productos derivados que tenemos un problema de logística en el país. Hemos entrado a actividades en peletizado, por ejemplo, hemos probado cacao con el piñón. Piñón es lo que se llama Jatropha curcas. Aquí en Ecuador se inició un proyecto asociado con piñón que para llevar combustible de aceite a las Islas Galápagos, pero hay una excelente producción. Hemos trabajado con la tusa, que viene a ser el hueso del maíz. Hemos hecho también muchos trabajos con el tema de la mazorca de cacao. Hemos secado, hemos trabajado la cascarilla. En el arroz también. Es importante destacar que aquí en Ecuador no se tiene este tipo de productos espeletizados derivados de producción local, a excepción del eucalipto. Entonces queremos generar esta cultura. En primer lugar, le llevamos al agricultor este tipo de productos para que él visualice. Perdón, Juan, y la interrupción, solamente para señalar que ya estamos cumpliendo el tiempo. Sí, estoy terminando podemos... justamente. Muy amable, gracias, muy amable. Aquí les pongo un ejemplo de un prototipo de secado construido en nuestra universidad. Nosotros movilizamos al comunitario, al sector rural, al agricultor, a la universidad. Esto está construido bajo un esquema de entorno rural y aquí hacemos pruebas. Este equipo permite hacer, por ejemplo, cambios y demostrar los errores que uno puede tener en el proceso de secado, en el proceso de administración de la biomasa, entre otras variables. Igualmente, aquí hay otra foto. Nosotros tenemos en términos generales cómo poder alimentación de la biomasa a la cámara y hacemos todo un tipo de pruebas. Nosotros probamos los errores que hay en las comunidades. Como conclusión, es fundamental empezar la innovación tecnológica para el sector agroindustrial. Hay que considerar la eficiencia energética para ahorrar combustible, electricidad y el esquema de secado en sistema distribuido. Es importante buscar el uso de energías alternativas. El tema de democratización energética, empoderamiento energético, terminar la pobreza energética. Con el uso de biomasa sólida se puede lograr energía solar térmica, entre otras. Hay que aportar al cambio de la matriz energética productiva en nuestros países y sobre todo contribuir al desarrollo sostenible de los pueblos. Con esto termino y muchas gracias. Muchas gracias, doctor Peralta. Muy interesante lo que nos ha compartido. Vamos a compartir ahora la última presentación de esta sesión a cargo del doctor Velázquez Martí. Le damos la palabra. Si, por favor, Borja, nos puedes confirmar. Sí, hola, ¿qué tal? Bien. ¿Me oyen? ¿Sí? Te escuchamos. A ver si podemos ver tu presentación. Bien, pues voy a compartir mi presentación. En primer lugar, pues quería agradecer la invitación que me habéis realizado para participar de este evento. Para mí es un honor poder compartir nuestras experiencias desde la red que yo coordino, que es la red Iberomasa, también del programa CITED, que es el programa iberoamericano de ciencia y tecnología para el desarrollo. A ver, de acuerdo a lo que era el título de la sesión temática, que eran experiencias y desafíos para la promoción y uso y manejo de la biomasa en los territorios, aparte de la presentación de la red, que va a ser muy escueta, yo iba a exponer, había enfocado mi presentación para explicar los distintos niveles de trabajo que estamos desarrollando en el manejo de la biomasa en los territorios y las propuestas de herramientas que nos pueden ayudar para este fin. Bien, pues como he dicho, yo estoy coordinando la red Iberomasa de CITED y el objetivo es la optimización de los procesos de extracción de biomasa sólida para uso energético y sus implicaciones logísticas. Entonces, lo que voy a hablar ahora principalmente es de sistemas logísticos en los cuales se centra la red y va relacionado con el título de la sesión. La red, suelo decir, pues que la coordinamos desde España, desde la Universidad Politécnica de Valencia, la formamos 19 desde Iberoamérica y formamos más de 30 instituciones con 165 investigadores. Bien,
el título de la ponencia va encaminado a desarrollar o analizar cuáles son los aspectos estratégicos, tácticos y operativos del manejo de la biomasa. Es decir, establecemos el nivel de decisión a la hora de diseñar un sistema logístico en 3 escalones, en 3 niveles. Uno es lo que denominamos aspectos estratégicos, que ahora explicaré lo que es, aspectos tácticos y aspectos operativos. Dentro de las decisiones estratégicas, las preguntas que se han de responder a este nivel serían: ¿cuál es el tipo de biomasa a producir? Si tenemos un territorio que puede ser bastante grande, puede ser a nivel nacional, a nivel de país, a nivel de estado o comarca o municipio, y se ha de definir qué tipo de biomasa es apta para producir en ese territorio. Y tenemos desde producir etanol, biodiesel, biocombustibles sólidos, y dentro de los biocombustibles sólidos pues nos podríamos abastecer de cultivos energéticos o de residuos. Bueno, pues este tipo de decisiones es lo que nosotros establecemos como decisión estratégica. Otras preguntas dentro de las decisiones estratégicas sería cuánta biomasa hay que producir en el territorio, teniendo en cuenta factores como soberanía alimentaria y soberanía energética. Por tanto, no solo hay que decidir el tipo de biomasa que tenemos aptitud para producir, sino en qué cantidad podemos producir, en qué zonas de ese territorio serían aptas para producir la biomasa que deseamos y para qué destinatarios. Bueno, pues este tipo de decisiones son estratégicas y hay que tener en cuenta pues la soberanía alimentaria entendida como la no dependencia del exterior para poder negociar dentro del mercado alimentario, es decir, no depender de ayuda externa, sino que un Estado es soberano desde el punto de vista alimentario cuando es capaz de producir alimentos o comprarlos teniendo voz en la negociación en el mercado, en la negociación de adquisición o venta, y lo mismo con la soberanía alimentaria, es decir, no depender de ayuda externa, sino poder sostenerse con sus propios recursos. Bueno, pues para orientar las decisiones estratégicas, para poder tomar unas decisiones estratégicas adecuadas, nosotros proponemos una ordenación del territorio que tenga en cuenta los costes de producción y la estructura de mercado, que después voy a desarrollar. En cuanto a decisiones tácticas, tendríamos que resolver las siguientes preguntas. Dentro de las zonas de producción, ¿cuáles son las parcelas productoras? Es decir, ¿cuáles dedicamos a la producción de biomasa y cuáles dedicamos a la producción de alimentos? O de cuáles utilizamos sus subproductos o residuos y de cuáles no. ¿Dónde se sitúan las industrias de transformación? Eso serían decisiones tácticas. ¿Dónde se sitúan los puntos de acopio, si los hubiese? ¿Cuáles son las rutas de recogida y abastecimiento de forma genérica? Bien, aquí hay distintas estrategias porque podríamos planificar un suministro directo desde una zona de abastecimiento a una sola planta o desde una zona de abastecimiento a varias plantas localizadas de forma uniforme o de forma no uniforme. O también podríamos hacer el suministro en diferido, donde tendríamos que localizar puntos de acopio que después abastecerían a las plantas transformadoras de esa biomasa en biocombustibles. Por último, las decisiones operativas engloban pues, cuál es la tecnología de cosecha en cada una de las parcelas, el tipo de pretratamiento de la biomasa que se recoge, las rutas y transportes específicas para cada parcela, el tipo de transporte, analizando los costes, tanto de cosecha y transporte, y el balance económico, energético y las emisiones en estas decisiones. Bien, entonces, para contemplar la soberanía alimentaria y la soberanía estratégica, la soberanía energética, en las decisiones estratégicas, yo había anunciado que habíamos propuesto pues, una ordenación de territorio y esa ordenación del territorio la realizamos en base a modelos de programación lineal que son bien conocidos, donde definimos variables a definir, como son las superficies agrícolas que se van a destinar a alimentos,
las superficies agrícolas que se van a destinar a cultivos energéticos, cuáles serían las importaciones y exportaciones de cada tipo de alimento y las importaciones y exportaciones para cada tipo de biocombustible o materia prima para transformar en biocombustibles. Esas serían las variables que serían objeto de determinación a través del modelo de programación lineal. Evidentemente, estas variables están sujetas a una función de optimización, que sería optimizar la renta en ese territorio, y estaría sujeta a una serie de restricciones, que serían las necesidades alimentarias y las necesidades energéticas. Y he de recalcar que para cubrir las necesidades alimentarias y energéticas, el modelo lo que te optimiza no solo son las superficies destinadas a cada tipo de producto, sino también las importaciones y exportaciones para garantizar esas necesidades. En definitiva, en cada región lo que hay que realizar es una definición de los cultivos que entran en competencia, que se dividirían en 4 grupos: los cultivos que van a producir alimentos, los cultivos que van a producir etanol, los cultivos que van a producir biodiesel, los cultivos que van a producir biocombustibles sólidos. Todos competirían en una región homogénea desde el punto de vista climático y de suelo, por tanto se podrían intercambiar indistintamente y habría que determinar qué superficie se dedica a cada uno de ellos. La función objetivo vendría dada por esta ecuación de aquí, donde tenemos que aquí sería el sumatorio del margen obtenido, del beneficio obtenido de las superficies dedicadas a cada uno de los alimentos, es decir, la superficie por el rendimiento por tonelada de producto obtenido sería la renta para alimentos, la renta para cultivos que producen etanol, la renta que producen cultivos dedicados a biodiesel, más los beneficios que se generan por las exportaciones de cada uno de estos productos, que serían las exportaciones por su precio, esa sería la renta obtenida de las exportaciones, menos las importaciones de cada uno de esos productos. Evidentemente, el margen utilizado en esta ecuación sería igual a los ingresos menos los costes de producción menos los costes de transformación. Entonces, las restricciones serían garantizar a priori la soberanía alimentaria, abastecer las necesidades energéticas de biodiesel, abastecer las necesidades energéticas de bioetanol y evidentemente también de biocombustibles sólidos. Para eso se definen unas ecuaciones donde las necesidades van a ser iguales a la producción más las importaciones, tanto en los alimentos como las necesidades de gasolina o de bioetanol y las necesidades de biodiesel. Es decir, lo que se produce más lo que se importa debe ser mayor a las necesidades del territorio, y evidentemente las exportaciones van a tener que ser menores a lo que se produce en el interior, y la superficie total dedicada a cada uno de los cultivos, tanto alimentario, bioetanol, biodiesel y biocombustibles sólidos, sería menor a la superficie agrícola disponible. En definitiva, el objeto de nuestro estudio es estudiar pues, la superficie disponible en cada región, los cultivos posibles en los posibles conjuntos alimentario, bioetanol, biodiesel y cultivos que producen biocombustibles sólidos y que compiten entre sí por el suelo, los rendimientos de esos cultivos, los precios de mercado para el cálculo de los costes del margen, la tecnología de transformación y procesado, calcular la inversión una vez definida la cantidad de producción que se produce en el territorio, los precios de importación y exportación y necesidades mínimas requeridas para soberanía alimentaria y soberanía energética. Es decir, estas variables, objeto de estudio, son los que definen el sistema y nos permiten resolverlo. Ahora, el sistema no es estático, sino que es variable, se va modificando con los distintos escenarios que nos vienen dados por la economía. Todos los insumos de producción dependen principalmente del petróleo y de otros factores, entonces el modelo debería de aplicarse a series temporales donde se estudian distintos escenarios. Respecto a las decisiones tácticas, pues también hemos desarrollado modelos, que es, por ejemplo, dónde se sitúan las parcelas productoras. Aquí presento un modelo desarrollado denominado Borbemar. Aquí presento pues, una comarca de la Comunidad Valenciana, que es la zona donde yo vivo. El modelo
lo que pretende es, pues, a partir de un sistema de información geográfica donde tenemos los distintos cultivos productores de biomasa, se superpone una red de una resolución de 1 kilómetro por 1 kilómetro y este mapa donde hemos superpuesto las parcelas productoras con esta red, lo que pretendemos es reducirlo a un sistema de grafos que después podremos resolver con modelos de optimización estadística y de investigación operativa basados en teoría de grafos. En definitiva, si nosotros cogemos una superficie cualquiera de este territorio, en cada celda tenemos la biomasa disponible, donde hemos aplicado previamente una serie de factores que han sido estudiados a partir de cada uno de los cultivos que producen biomasa. Establecemos dos condiciones para colocar un punto de acopio o una planta de transformación, que es lo que pretendemos obtener con las decisiones tácticas, donde se colocan esas plantas de transformación o de acopio. Entonces, las condiciones son, pues, que vamos a recoger la biomasa en un determinado radio, o el radio de influencia que lo establece el desarrollador que va a tener la planta, y en ese radio debe tener una cantidad mínima de biomasa, una cantidad mínima. Entonces, el algoritmo se basa en determinar cuál es la biomasa que hay alrededor de un determinado punto, alrededor de una determinada cuadrícula definida por el radio de estudio. Entonces, una vez obtenemos todos los puntos que cumplen la condición de que hay, en este caso, pues una cantidad mayor de 50 toneladas al año en un radio de 2 kilómetros, pues dentro de los que cumplen estas condiciones, con estas ecuaciones de aquí, calculamos los costes por kilogramo transportado a esa celda. Entonces, a las celdas que cumplen las condiciones de distancia y de cantidad. De todas las celdas que cumplen las condiciones, se selecciona la más barata, la que el coste de transporte y cosecha resulta más económico, y entonces aparece dentro del mapa una zona, el punto donde sería adecuado colocar la planta, cuya área de influencia pues vendría dado por el área sombreada, y el coste de transporte por kilogramo por tonelada vendría definido por la tabla anterior. Eso lo repetimos varias veces, retrayendo las zonas que ya han sido recolectadas porque se ha colocado en su centro un área de influencia. Así podremos hacer muchas iteraciones, de tal manera que en el territorio aparecen un conjunto de plantas, en este caso 4, de los cuales, pues cuando ya se retrae la zona de influencia de estas 4, pues nos queda un área donde ninguna de las celdas que queda cumple la condición que habíamos establecido de tener 50 toneladas al año en un radio de 2 kilómetros. Entonces el sistema se ha terminado y entonces, bueno, pues en esta comarca que se llama la Hoya de Buñol, de la Comunidad Valenciana, pues en el este de España, aparecerían pues, las áreas de influencia, las 12 áreas de influencia para esta comarca. Ahora, si estos puntos fueran puntos de acopio, ¿dónde se colocarían las plantas? Bueno, pues las plantas se colocarían en el centro de masas, en el centro de gravedad de estos posibles centros de acopio, porque el algoritmo se puede aplicar tanto para localización de puntos de acopio como para la localización de plantas. Si estuviésemos hablando de puntos de acopio, las plantas se colocarían en el centro de masas, que se calcula en función de las coordenadas X de cada una de los puntos de acopio por los costes o las cantidades de biomasa disponible en ese punto, más dónde están los consumidores, es decir, estos serían los puntos de acopio que abastecen de biomasa, estos serían las coordenadas de los puntos, las coordenadas X de los puntos de los consumidores, y multiplicado por las cantidades de biomasa disponible o los costes totales que cuesta la cosecha y transporte, y por otro lado la distribución del producto elaborado hacia los consumidores. Y aquí estaríamos pues los costes totales o la biomasa total, tanto para la coordenada X como la coordenada de Y. Bueno, pues estos dos algoritmos se pueden utilizar para
para lo que son decisiones tácticas, aunque, como ya he dicho, existen distintas variantes donde hemos dicho pues, que puede ser un suministro directo o un suministro en diferido, y cuando tenemos un suministro para varias plantas, no solo para una, los puntos de acopio se podrían agrupar para que un determinado punto de acopio pudiese, un conjunto de puntos de acopio podría abastecer a una planta. Entonces aquí tenemos pues, otro algoritmo que hemos desarrollado, en este caso se llama Borveloc, de logística, y la forma de trabajar el algoritmo es el agrupamiento de nodos de acuerdo a las distancias que hay entre ellos. Es decir, primero se seleccionan los nodos más cercanos. Si yo quiero conexionar una fuente con un destino, con un conjunto de destinos, primero voy a seleccionar el destino más cercano a la fuente. Y una vez tengo los dos más cercanos, pues voy seleccionando el resto de acuerdo a que el sumatorio de las distancias a todos los que se han elegido previamente sea mínimo. Entonces, aquí tenemos, si por ejemplo tenemos una superficie productora y una superficie o un conjunto que se reciben, o sea, los receptores, pues si la necesidad del receptor es más grande que lo que se produce, sigo buscando puntos de tal manera que el punto buscado, la distancia mínima al primero seleccionado, sea mínima. Si no se cumple, es decir, que ya he abastecido todas las necesidades del receptor, pues el sistema ha terminado. Entonces es un sistema en bucle que va agrupando puntos hasta que se satisfacen las necesidades energéticas, las necesidades de materia prima de la empresa que demanda biomasa. En cuanto a decisiones operativas, pues ya una vez seleccionadas las parcelas que se van a cosechar y dónde van destinadas, obedecen a qué tipo de tecnología se emplea, qué tipo de pretratamiento. Y, por ejemplo, en lo que hablamos de combustibles sólidos, pues se puede hacer una alineación previa de los materiales podados, por ejemplo, dentro de la parcela, o una concentración previa en un determinado punto. En lugar de una línea, se puede hacer una concentración en una esquina de la parcela, y esta alineación o concentración se puede hacer manual o mecánica. Ahí tenemos distintas fotografías de ensayos que hemos hecho con los alumnos y con agricultores colaboradores. Aquí, pues, labores de concentración de olivo, de residuos de olivo, de podas. Aquí lo que es concentración de sarmientos. Y después tenemos la opción del empacado o el astillado. Y dentro del astillado y del empacado tenemos varias opciones. Entre las opciones de astillado, pues tenemos las astilladoras fijas, que no se pueden desplazar, las transportables, las móviles, y dentro de las móviles, pues tenemos distintos sistemas de alimentación. Bueno, llamamos astilladora transportable a aquella que va montada en un camión y se puede transportar a la parcela, aunque no puede entrar dentro de la parcela. No puede entrar dentro de la parcela porque es de dimensiones excesivamente grandes y de elevada potencia, y generalmente tienen un motor independiente a la cabeza tractora para mover lo que es la cabeza de astillado. Entonces, esto sería una astilladora transportable. Las astilladoras móviles son aquellas que se pueden introducir dentro de las parcelas y pueden tener, pues, un contenedor en tándem a la astilladora, una bolsa, y estas, pues, pueden tener una alimentación mecánica con grúa de pinzas, o podría tener lo que se llama un sistema pick-up, que es lo que ven aquí, que es un sistema inspirado en la recolección de paja de cereales, donde unas paletas se van rotando y van introduciendo el material dentro de la cámara de astillado. Al final tenemos para la organización, pues, esquemas parecidos a este, que lo he cogido del medio forestal, donde tenemos las distintas labores que hay que realizar y los distintos lugares. Este tipo de decisiones, o sea, de tecnología, pues se va colocando en las filas y columnas correspondientes, pues la tala y procesado
lo hago, en este caso, la tala manual, la extracción de la parte maderable con skidder o tractor arrastrador, la parte de extracción de residuos la puedo hacer desde la vía de saca con un tractor autocargador, utilizo una astiadora transportable en la pista forestal y de ahí va a un contenedor que se lleva a la planta. Bueno, pues esto sería el conjunto de decisiones tácticas. Operativas. Aquí tengo un ejemplo, ¿no? Pues tenemos una plantación energética donde se hace un alineado del material, el tractor autocargador pues va en línea recogiendo los materiales, que lo lleva a una astiadora transportable y de esa astiadora transportable pues va un camión que lo lleva a planta. Bien, aquí tenemos pues imágenes de ese tipo de plantaciones con distintas tecnologías. Eso es todo lo que os quería transmitir y gracias por su atención. Ahí tienen mi correo electrónico por si quieren contactarme para pues, cualquier colaboración, duda, sugerencia o inquietud. Muy bien, muchas gracias, Borja, muy interesante. Vamos a dar lugar a unas cuantas preguntas, una por ponente, para ya ir cerrando, así que podamos cumplir con los tiempos. Si, por favor, quizá los ponentes pueden habilitar sus cámaras. Yo les voy a... la primera consulta es para el doctor Martí Herrero, de la red Biolac. Un poco de lo que se estaba suscitando. Primero que nada, felicitarlos a los tres ponentes y agradecerles muchísimo esta gentil participación que nos permite interactuar entre redes. Y segundo, bueno, la pregunta puntual con respecto a lo que se ha compartido de los biodigestores era conocer si existían recomendaciones específicas de cómo hacer el seguimiento de los biodigestores que ya están implementados en el terreno, dado que en muchas situaciones la falta de conocimiento por parte de los usuarios o dificultades técnicas posiblemente llevan a que estas experiencias queden en suspenso. No sé si por favor nos puede compartir algo al respecto. Sí, por ejemplo, este tema de la falta de conocimiento por parte del usuario es una forma de verlo. La otra es la falta de capacitación que dio la persona que introdujo el biodigestor. Y es ahí donde tenemos que entrar. Hay que ver dónde está el problema. Primero, no es el usuario. El usuario sabe manejar bombas, sabe manejar ordeñadoras, sabe manejar muchas cosas. Y si no sabe manejar el biodigestor será porque alguien no lo ha enseñado. Entonces, lo que hay que reforzar es las buenas prácticas de los que implementan. Para eso hay varios libros y yo personalmente publiqué uno, yo estuve más de 700 biodigestores en Bolivia y publicamos un libro de lecciones aprendidas. Básicamente era qué no hacer, era compartir todos los errores. Pero en la red Biolac hay acumulado un montón de información de esto. Y siempre en todas las temáticas que hacemos congresos, siempre se viene con proyectos de lecciones aprendidas. Y hay de todo tipo, varía mucho a nivel cultural qué estrategias funcionan más y qué estrategias funcionan menos. Es que es una variabilidad, depende si trabajas con pueblos indígenas, si trabajas con colonos, si trabajas con medianos productores, depende del país, si está subsidiado el biogás, si no. ¿Vale? Pues realmente los biodigestores funcionan, los más sencillos, los de plástico, funcionan en climas fríos, en cualquier sitio. O sea, nosotros hemos instalado a 4.000 metros de altura y en todo el trópico de Latinoamérica. Funcionan. El tema es cómo los introduces. ¿Cuál es la asistencia que hay? Es ahí donde te la juegas. El responsable no es el usuario, el responsable es el tiempo. Muchas gracias, doctor Martí. Vamos a hacer una consulta al doctor Peralta. Bueno, había muchas dudas con respecto a esta posibilidad de implementar prototipos para diferentes tipos de recursos o residuos de biomasa y puntualmente se consultaba si había algún prototipo diseñado específicamente para el cacao. No sé si en todo caso se puede explayar un poquito. Gracias. Sí, en primer lugar, el Ecuador es uno de los principales productores de cacao. Nosotros en una segunda fase de un proyecto financiado por el Estado ecuatoriano trabajamos diseños de secadores de hasta 10 quintales para cacao. Es importante considerar que el mixing energético en este caso no solo se puede utilizar biomasa, nosotros estamos trabajando secado utilizando sistemas fotovoltaicos en un lado con alimentación de calor por biomasa y se puede. Cosas interesantes es el tema de SPOS. Por ejemplo, nosotros ya llevamos con esta instalación unos 4 meses. Hemos hablado con la comunidad, la persona que maneja el secador, la familia, porque aquí hay un tema de empoderamiento tecnológico
Y nos ha gustado mucho saber que les están pagando más, están ganando $10 más por quintal porque el secado realizado, el desarrollo tecnológico, manejando humedad, manejando distribución de calor, le ha permitido tener un producto más homogeneizado, con mejor calidad, con menor grado de humedad, y ya no le están castigando. Pero yo quería destacar algo, he leído las preguntas, y también agradecerle al doctor Borja Velázquez por una presentación. Hay un aspecto clave para que estos sistemas en biomasa funcionen, es la logística, como dijo el doctor. Y el doctor hizo un punto clave, tenemos que manejar estos indicadores de logística. Yo creo que algo fundamental, que también lo citó el doctor Jaime, es el nivel de capacitación, desde el capacitador hasta cómo la comunidad lo va a lograr, llevar los diseños a la comunidad. Algo que nosotros hemos aprendido es que cuando hacemos los diseños de forma, tenemos una reunión de trabajo con la comunidad y la comunidad selecciona el diseño. O sea, comenzamos a llevar a un tema de empoderamiento. Y algo también es que estamos enfocándonos a residuos agrícolas, no estamos hablando de cultivos energéticos. Desde la red de RICIGER y RIETI que está trabajando, el enfoque es utilizar generación distribuida basado en recursos locales. Entonces, el tema de aspecto tecnológico sí es importante, tenemos una cierta experiencia en cacao, puse la página web del proyecto justamente en el chat, y yo considero las variables citadas: facilitación, capacitación, formación en el contexto educativo, desarrollo tecnológico donde hay empoderamiento o mestizaje tecnológico, y lo otro que es el aspecto de logística y cómo saber aprovechar el recurso biomásico. Esto nos va a afectar en el diseño de cualquier sistema de secado, que es mi caso. Perfecto, muchas gracias, muy amable por la respuesta tan completa. Vamos a hacer la última consulta al tercer ponente, como para ya ir dando cierre a esta sesión. La consulta es si, dado que es tan compleja la logística de biomasa en los territorios, si este tipo de modelos, de herramientas, están libremente disponibles para la comunidad iberoamericana, nosotros, las diferentes regiones, y de qué manera se podría integrar eso en las comunidades. Por favor, te doy la palabra. Sí, bueno, sí que existen sistemas libres, y una buenísima iniciativa es la que quizá presentó ayer el profesor Raúl Tauro de México, que es la plataforma geoespacial que están desarrollando para poder gestionar superficies de biomasa teniendo en cuenta estos algoritmos. Que no están todos implementados, pero se está en proceso de implementarse y que están o sea, se van a disponer de libre acceso para gente que no es experta en el manejo de sistemas de información geográfica o no es experto en logística, sino usuarios domésticos, entre comillas, o empresarios que no van a requerir una capacitación específica en modelos matemáticos ni en sistemas informáticos, pudiesen utilizar. Entonces, pues hay alguna aproximación para aplicar estos algoritmos, pero todavía necesitamos desarrollarlos un poquito más y estarán en breve. Y digo, pues, por ejemplo, en mi trabajo ahora estoy en colaboración con esta iniciativa que se presentó ayer también en este evento, en este webinar, en la presentación de la plataforma geoespacial que lo gestiona Reenvío, la Red Mexicana de Bioenergía, con el clúster de biocombustibles sólidos también de allí en México, y que colabora con nosotros. Muy bien, muchas gracias, muy amable. Bueno, estamos ya dando cierre entonces a esta sesión.